me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tú hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tú hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi
En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira. Muy buenos días, amigos y amigas, que la luz y la paz del Espíritu Santo repose sobre usted y toda su familia, que la mano poderosa de Dios le dé fuerzas y ánimo. El día de hoy sea un día de bendiciones, un día de victoria, un día de paz y un día de transformaciones. Estamos em vivo, em direto, creio eu que hoje, desde a Rádio Alfa, verdade? Ayer tivemos problemitas, pero que o pastor John Brian Pinto vai resolver qualquer tipo de problema que haja na programação na rádio. Mas hoje eu creio que todo está saindo bem. São 8 da manhã, 10 minutos. Um saludo a você que me escuta por Alfa 93.1 FM e um saludo a você também que nos assiste através de nossa página del Facebook. Nosotros estuvimos la madrugada em oração. Hicimos la oração 12 de la medianoche, depois a las 3 de la mañana e depois a las 5:30 de la mañana. Nos deu tempo de echar um banho e regressar para o programa em vivo, o programa Hablando de Vida desta manhã. São 8 da manhã com 11 minutos. Dejo a sua disposição as linhas telefônicas, se você quer nossa ajuda em oração, ao 717-9180, através do WhatsApp 782-3314. Vamos colocar seu nome aqui no aceite. E também lhe pedirei amablemente que prepare o vaso com água e coloque cerca de sua rádio, se você me escuta por Rádio Alfa, ou se você me está assistindo por el Facebook, você coloque vaso com água cerca de seu teléfono, de sua computadora para o momento da oração. E me recuerdo que durante toda a madrugada colocamos um versículo como a base de nosso clamor na madrugada. Estivemos orando por Bonaire para que Deus repreenda o espírito de temor, de medo, qualquer espírito de enfermidade que queira tocar em nossa isla de Bonaire, para que desaparecera, principalmente o espírito de enfermidade de coronavírus, para que desaparecera de Bonaire. E nós não temos outra opção. Se Deus não nos ajuda, nada nos pode ajudar. Não há doutores, não há remédios, não há vacuna, não há nada que nos pueda proteger, solamente a mano de Deus. Solo Deus pode colocar sua mano sobre mim, sobre você, sobre toda a sua família e sobre na isla de Bonaire. É isso que estávamos falando na madrugada, na oração, no altar. Não há outra opção. A hora não tem nada que ver religião, se é católico, se é cristiano, se é evangélico, se é espiritista, budista. A hora é Deus que necessita poner as manos sobre nós. E nós que sempre estamos em oração e sempre estamos buscando em Deus a solução, estamos com a vida em paz, porque sabemos que Deus, seu poder está sobre nós. E o versículo base que eu puse, e aqui eu tenho, todavia tenho acá o palo em mis manos. Vou separar um pouquinho do microfone, não se preocupe. Aún todavia tenho aqui o palo em mis manos, o palo com sua raiz. Se você me está vendo, por quê? Porque estou e tenho aqui o palo em mis manos, porque estivemos orando com esse palo aqui toda a madrugada no altar. Porque a palavra de Deus, no livro de Job,
capítulo 14, eu tenho a versão PDT de la Bíblia, Palavra de Deus para Todos, diz assim: há esperança para um árbol que ha sido cortado. Preste atenção, capítulo 14, versículo 7 em adelante. Há esperança para um árbol que ha sido cortado. Pode retoñar nuevamente e echar renuevos. Versículo 8. Sus raíces pueden envejecer en la tierra y su tronco puede secarse. Versículo 9. Pero con solo sentir el agua, crecerá de nuevo y le nacerán ramas nuevas. Entonces, se há, déjame colocar el aceite um pouquinho para cá, se há esperança para um palo seco que foi cortado, que foi arrancado e suas raízes aún viejas, se há esperança para um palo que está seco, ele pode retoñar novamente e pode nascer ramas novamente com tão solo sentir o olor de las águas. Então, minha pergunta é: se para um palo seco há uma esperança de uma nova vida, por que para você não haverá? Por isso que a programação de hoje, eu quero que você use a inteligência, porque nós creemos em lo que diz a Bíblia. A Bíblia me disse: há esperança para um palo, há esperança para um árbol, aunque ha sido cortado. Ele pode retoñar novamente, aunque suas raízes estén secas, pero com tão solo sentir o olor del agua, ele pode retoñar novamente e pode nascer novas ramas. Se um árbol que ha sido cortado tem esperança, por que não haverá esperança para sua família? Por que não haveria esperança para seu filho? Por que não haverá esperança para você que está lutando contra uma enfermidade? Quando nós creemos, tudo é possível. É possível a enfermidade desaparecer, é possível restaurar a família, é possível. E essa programação de hoje é para levar a você esta fé. Eu quero dizer, eu não, Deus quer dizer-lhe nesta manhã que se há uma esperança para um palo seco, um árbol seco, com as raízes secas, há uma esperança para você também. Por isso, empeço a programação com testemunhos de pessoas que chegaram na igreja sem nenhum tipo de esperança e tampouco expectativa de esperança, pero Deus les hizo retoñar novamente e les renovou a saúde, a fé e a vida espiritual. Preste atenção. Cada problema tiene una solución y ellos la encontraron en el Templo de los Milagros. Mi nombre es Alejandrina. Yo estaba enferma de bronquitis crónico, lo cual esa enfermedad me mantenía usualmente en cama. Las personas que en algún momento han sufrido de esto pueden entender que era una tos tremenda, de lo cual esto me producía mucha flema, tos, la fiebre, todo eso me hacía que hasta se me reventaran mis oídos. Había momentos en los que era tanta la tos y mis pulmones se forraban tanto de mucosidad, de flema. Eso es un poco cochino, se oye feo, pero era tan horrible que mis pulmones estaban forrados de flema siempre. Entonces la tos era horrible. Era cuando yo quería toser, tenía que recargarme de mi cama,
de mi almohada para poder sentir un poquito de confort en mi espalda, porque sentía que mi pecho se me iba a deshacer en 1000 pedazos. Era una cosa horrible. Yo iba a los médicos, me recetaban medicamento para 5 días, después otra vez otros 5 días. Me quedaba ahí tomando tratamientos. Empecé a tener esta enfermedad, la cual me duraba a veces un mes. Después pasaba, me aliviaba supuestamente, y como si yo tomaba un baño y salía con mis pies descubiertos, seguro para el siguiente día amanecía otra vez enferma y otra vez duraba un mes o a veces hasta 3 meses. Ya en un año, había veces que me enfermaba hasta 3 veces en un solo año, lo cual era de verdad desesperante. Yo ya no podía trabajar, ya no podía ni siquiera llevar a mis hijos a la escuela, estaba dependiendo siempre de medicamento y obviamente pues de otras personas, porque yo era madre soltera, lo cual era bien difícil para mí. Pero alguien me invitó un día, y llegando al Templo de los Milagros, y fue entonces cuando yo empecé a conocer y a saber cómo podía luchar por mi sanidad. Y esto fue increíble porque la verdad que fue bien rápido. El mismo día en el que yo llegué, yo pude sentir cómo fue algo bien rápido, que una oración me quitó el dolor de cabeza, pero de ahí yo escuché que entre más veces yo viniera, yo podía ser sanada más rápido. Entonces eso a mí me llenaba de esperanza, y empecé yo el viernes, dije yo ya quiero que sea domingo porque yo quiero estar ahí, porque si en el primer día se me quitó el dolor de cabeza, el dolor de los oídos, yo voy a ser sanada rápidamente. Y empecé a perseverar, y de verdad fue algo increíble. Ahora ya no tomo ni una sola pastilla, tengo prácticamente 10 años que no me ha vuelto a dar absolutamente. Obviamente me da una gripe o algo así como a todos normalmente, pero el bronquitis jamás regresó, porque aquí en este lugar me enseñaron a luchar. Por la fe fui sanada, en el nombre de Jesús. Pues antes de participar llegué con muchas enfermedades, pero lo más fuerte que yo tenía desde mi niñez era que tenía migraña, pues me habían dicho los doctores que era de por vida, que porque eso no tenía cura. Crecí con esos dolores de cabeza, no podía ver la luz, no podía ni atender a mis niños cuando estaban chiquitos, y pues toda mi vida fue así, con puros dolores, pastillas, tomando pastillas para dolores de cabeza. Hoy mi vida es todo lo que yo sentía salió de mi vida. Hoy soy sana, soy libre de todas esas cosas. Antes de participar, yo padecía de una enfermedad que los doctores nunca me encontraron, y yo sufrí por 9 años, hasta que llegó un día ya no quererme bañar, comer. Yo solo quería dormir, solo quería estar en la cama. Sabía que eso era una depresión, pero el doctor nunca me dijo tienes depresión, ¿ve? Pero estaba muy mal. Cuando llegué al Templo de los Milagros, comencé a usar el espíritu de la fe, y ahí fue cuando mi vida fue cambiando. Y yo fui liberada completamente de todo eso. Mi nombre es Betty. Hace muchos años yo caí enferma, estuve muy mal. 4 años estuve buscando mi sanidad, hospitales, clínicas, tratamientos, los mejores médicos, hasta que me indicaron que ya yo no tenía solución, no me encontraban lo que tenía, pero yo iba bajando mucho de peso, me daba mucho mareo, taquicardia, me desmayaba. Interdiario iba de emergencia al hospital, hasta que al final me desahuciaron, me dijeron que ya no tenía solución. En esa desesperación, una noche vi un programa de televisión. Es así que yo conocí el Templo de los Milagros. Me enseñaron a usar mi fe, y comencé a ser llena del espíritu de la fe.
y comencé a luchar por mi sanidad. Gracias a Dios comenzaron a pasar los días, los meses, y yo fui mejorando, fui sanando, fui comiendo, porque ya yo días que no comía, mi estómago no contenía alimento, y mi vida fue siendo transformada totalmente. 8 de la mañana con 25 minutos, ¿qué le pareció? Essas personas llegaron a la Iglesia Universal dañadas completamente, sin salud, sin esperança, sin vida, y a través de la fe alcanzaron una vida nueva. Es lo que yo vuelvo a repetir, el capítulo 14 del libro de Job, y estoy leyendo una versión Palabra de Dios para Todos, un poco más clara, menos complicada. Está escrito: hay esperança para árbol que ha sido cortado. Puede retoñar nuevamente y echar renuevos. Sus raíces pueden envejecer en la tierra y su tronco puede secarse. Pero, siempre tiene un pero con solo sentir el agua, crecerá de nuevo y le nacerán ramas nuevas. Por isso he passado toda a madrugada com esse palo aqui, com essas raízes secas, e perguntando a Deus: Deus, se para um palo assim, se para um pedaço de árvore assim, com sua raiz seca, a Bíblia disse que há esperança, por que esta pessoa que me escute, esta pessoa que vem à igreja, esta pessoa que persevera, por que para ela não haverá esperança? Ai, para usted, para su salud. Por eso la Iglesia Universal está con las puertas abiertas todos los días, cumpliendo las prevenciones de salubridad y recibiendo a aquellos que creen, aquellos que dicen así: si puedo ir al chino comprar, si puedo ir al supermercado comprar, si puedo hacer tal cosa, una gestión en el banco, ¿por qué no puedo ir a la iglesia, orar y buscar a un Dios que promete renuevo y renovación para mí? Y nosotros hoy oraremos. Ya el pastor Robert finalizó la primera reunión a las 7:30 de la mañana. Vamos para las 10 de la mañana recibiendo a las personas que quieren sanidad. Vamos a hacer la unción con el aceite sobre estas personas y orar fuerte para que haya sanidad. Después de las 3 de la tarde, el pastor John estará a las 6:30 de la tarde orientando y determinando sanidad. El pastor Robert estará yendo al rincón y allá en el ¿cómo se llama? Club Real Rincón. Ele estará às 6:30 da tarde ajudando as pessoas allá em Rincón. Eu vou a esta pauta quando são 8 da manhã com 27 minutos. Eu irei a esta pauta com uma chamada falando sobre a fé. Já regresso porque tenho alguns nomes que vou a colocar aqui no aceite para a oração e uma canção hermosa em nome do Senhor Jesus. Já regresso, 8 da manhã, 28 minutos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es la fuerza de Dios dentro de sus hijos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia,
alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidades, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La fe es un pedazo de Dios dentro de nosotros. Todo es posible al que cree, lo imposible Dios hará por ti. La fe es certeza de lo que se espera, la fe abre puertas que tú pasarás. No necesito ver lo que quiero, ni sentir nada para creer. Si Dios prometió es mío, y su palabra Él cumplirá. Soy vencedor, por la fe Cristo me liberó. Todas las barreras al suelo caerán. Por la fe soy vencedor, por la fe Cristo me liberó. Determino ahora, es mía la victoria. Todo es posible al que cree, lo imposible Dios hará por ti. La fe es certeza de lo que se espera, la fe abre puertas que tú pasarás. No necesito ver lo que quiero, ni sentir nada para creer. Si Dios prometió es mío, y su palabra Él cumplirá. Soy vencedor, por la fe Cristo me liberó. Todas las barreras al suelo caerán. Por la fe soy vencedor, por la fe Cristo me liberó. Determino ahora, es mía la victoria. Soy vencedor, por la fe Cristo me liberó. Determino ahora, es mía la victoria. Determino ahora, es mía la victoria. Continuamos presentando Hablando de Vida. Si Dios trabaja con la fe, el diablo trabaja con la duda. Ella es la principal arma del infierno para debilitar y desestructurar a las personas en el mundo entero. Diariamente somos bombardeados por voces que llegan de todas partes, y la mayoría carga invisiblemente el veneno de la duda. Lo que hemos visto son personas que de tanto beber de este contenido ofrecido por el reino de las tinieblas, se están volviendo inseguras y miedosas. La voz a la que damos oídos va a dictar nuestras actitudes y reacciones. El investigador y científico japonés Masaru Emoto, en uno de sus experimentos más intrigantes, probó que las palabras tienen el poder de influenciar físicamente todo lo que existe. Emoto colocó 3 porciones de arroz cocido en recipientes de vidrio separado y los cubrió con agua. Todos los días decía: gracias, te amo, a uno de ellos; te odio, eres un idiota, al segundo; y al tercero lo ignoraba completamente.
Después de un mes, el resultado fue sorprendente. El arroz que recibía las gracias comenzó a fermentarse, presentando un agradable aroma. El arroz del segundo recipiente, que recibía palabras negativas, quedó totalmente oscuro y podrido. Y el tercero, que fue ignorado, se llenó de moho. Evidentemente, es eso lo que nos hace pensar que si las palabras hicieron eso con el arroz, imagine lo que son capaces de hacer en el interior de una persona. Por eso hemos encontrado a tantos atrapados por el miedo y el pánico. Todo por causa de una voz que escucharon en algún momento. ¿Es posible que una persona tenga paz estando ella en la duda? La única fórmula capaz de blindar su fe es no dar oídos a aquello que lo pueda debilitar y alimentarse de la palabra que viene de Dios, pues ésta genera certeza, convicción y fuerza. Y aún estando ante un momento difícil, usted no temerá, pues ella le sustentará ante cualquier situación. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Solamente los que están con Él vencen como Él venció. A partir de ahora, dé más oídos a la voz de la fe, pues mientras que las otras te lanzan hacia abajo, ella te lleva hacia arriba. Agora são 8 da manhã, 35 minutos. Estamos por Rádio Alfa 93.1 FM. Também estamos sintonizados através de nossa página aqui por el Facebook. 8 da manhã, 35 minutos. Um saludo a las pessoas que nos estão acompanhando desde nossa página do Facebook. A senhora Enória Coques. Bom dia, pastor Nan. Bom dia também para a senhora Enória. Nossa amiga Verônica Jiménez Guzmán também nos pede oração por toda a sua família. Senhora Miliana Winclar, bom dia, pastor, oração para mim e minha família, com o poder do Espírito Santo barra arriba nós. Senhora Ela Inácio te pede oração para render sua família aqui na Boneiro, Corsol e Holanda. Um saludo especial também à amiga que nos escreve, Ana Paula de Souza. Ela escreveu: tá ligado, pastor Oliveira, ore por nós aqui do Rio de Janeiro. Deus abençoe a todo o povo do Brasil e a todo o povo do Rio de Janeiro. 8 da manhã com 36 minutos. Também vamos colocar aqui na oração o nome de Camila Soto. En nombre de Patricia Suárez, en nombre de Lina Solano y también el nombre del señor Silvio López. Aquí tengo el palo seco, el árbol seco que oramos toda la madrugada. Porque si hay esperanza para un árbol que ha sido cortado, ele puede retoñar de nuevo. Estamos dizendo que para você também há uma solução. Preste atenção nesse testemunho deste Senhor que chegou à igreja dominado, controlado por el vício e Deus lhe restaurou a vida. Preste atenção. ¿Usted cómo se llama? José. José, ¿cómo era usted? ¿Qué problema tenía usted cuando llegó a la iglesia? Yo el año pasado tuve una recaída y recaí en depresión bastante y yo llegué al punto de estar en el hospital como por 6 días. 6 días. Usted estaba con una depresión profunda. Sí, sí. Y llegué al hospital con una sobredosis muy alta de drogas. Drogas. ¿Qué clase de drogas usted usaba? Cristal, cocaína y heroína. ¿Con qué frecuencia usaba droga? Todos los días. ¿Todos los días? Sí, llegó un punto cuando antes de que yo llegara al hospital,
La verdad, yo perdí conciencia de todo. Llegué hasta, yo pienso, como 4 días sin parar. 4 días sin parar? Sin parar. ¿No comía nada? No comía, no dormí. Cuando yo llegué al hospital, mi esposa me estaba diciendo que los médicos habían dicho que mis riñones ya no tenían agua, estaba completamente seco y mis pulmones no estaban absorbiendo aire, estaban extrayendo sangre. Dios me dio una nueva oportunidad de vivir porque no era para haber yo vivido. El mismo médico le dijo a mi esposa que ellos no comprendían cómo es que yo había podido sobrevivir en ese momento. O sea, era para morir por las dosis de droga que usted usaba. Estaba totalmente perdido. Y ese día en el hospital yo me recuerdo que yo entré así, yo me recuerdo que yo me levantaba, me quitaba lo que me ponían en las manos para los antibióticos para limpiar mi cuerpo, y fue un día que se me paralizó toda la cara por completo, que no pude hablar todo un día completo. No podía hablar, no podía abrir mi boca. Nada. Mi lengua la tenía toda molida, todo lo que eran mis labios, y sentía como que se me inflamaba la cara completamente. Era una desesperación tan grande que yo me quería golpear contra la pared porque no aguantaba el dolor. Quería quitarse la vida. Sí, Señor. En el carro, manejando, así. Y mucha gente piensa, cuando uno está en ese estado, no hay posición social, no hay dinero, no hay educación, no hay raza, no hay nada. Cuando me sacaron de donde yo estaba en mi negocio, me sacaron como que si me habían sacado como un animal. La policía me sacó, no sé cómo es que yo alcancé a llamar al 911. Y me sacaron y me aventaron así en la patrulla adentro y me llevaron al hospital. Y yo no le deseo a nadie le deseo lo que yo pasé, porque no era para yo haber sobrevivido aquel día. Mucha gente critica el trabajo de la iglesia, más en ese día cuando yo estaba allí, los pastores fueron a orar por mí 2 veces. Y yo estaba en un estado tan deplorable que usted, la verdad, usted como me ve ahora, usted no me reconocía ahí. Estaba sucio, estaba todo sin bañarme, todo mal, sin comer, nada, todo nada. Y como le digo, el doctor mismo le dijo a mi esposa que ellos no entienden cómo pude haber sobrevivido ese día. ¿Cuándo usted decidió venir? Pues después de esa semana ya fue cuando yo volví a venir. Pero yo no me tardé tiempo para recuperarme. Primero mi cara es que no sé cómo explicarles, todo se me entumía y no podía hablar. Toda esta parte yo pensé que iba a quedar paralítico de una parte de mi cara porque no podía hablar. No podía mover mi boca. Tardé como 3 semanas en poder comer algo moler, porque todo esto lo tenía hinchado, todo. Y mi cuerpo lo sentía pésimo. Usted comenzó a venir, a participar, se entregó. En eso comenzaron el propósito de la gota del milagro. Ahí yo comencé el propósito, mi cuerpo se empezó a sentir bien, no comencé a sentir todo eso, todas las sensaciones, todo eso que sentía, todo eso se me quitó. ¿Hoy cómo está usted? Bien. Liberado. Completamente limpio, mi cuerpo ya está, me siento bien, me siento con salud y pude volver a comenzar otra vez de nuevo. Y mi cuerpo se empezó a limpiar, todo eso se fue yendo y no siento más nada de eso. Su vida es un milagro. Obispo, mi esposa está aquí y lo que el médico le dijo a ella, lo primero que le preguntó que si ella creía en Dios, y ella le dijo que sí, dijo que era lo único que me había salvado, porque mi cuerpo ya no rechazaba tanto que yo quería meter a mi cuerpo. Llegó un momento que es como si usted quiere llenar más agua dentro de un vaso lleno, ya no aguantaba más. Yo duraba hasta 5 o 6 días perdido totalmente, no sabía más nada de mí, y de ahí fue que Dios me sacó. Si para árbol seco hay esperanza, ¿por qué para ese Señor no habería de haber también esperanza? Que yo quiero que usted entienda, señora, Señor, que para su familia también hay una esperanza. Usted tiene un hijo en las drogas, el esposo, la esposa en vicios. Busque por ellos, busque. Hasta los médicos le preguntó a la esposa de este señor si ella creía en Dios, porque la única manera de expresar lo que estaba aconteciendo con este señor, que toda la vida dependió de drogas, solamente el poder de Dios. Y hay cosas que solo Dios puede hacer. Usted puede buscar a psicólogo, usted puede buscar doctores, usted puede buscar tratamiento, usted puede ir a donde usted quiera. Hay ciertas cosas que solo Dios puede hacer.
E é por isso que as portas da Igreja Universal estão abertas para ajudar aqueles que creem. São 8 da manhã, na hora com 44 minutos. Eu vou a esta pauta. Tenho algo que dizer-lhes sobre nosso Domingo de lo Impossível e me prepararei para o momento de la oração. Nada, absolutamente nada es capaz de vencer la verdadera fe. Por lo contrario, pues siendo ella el poder de Dios, ella vence todo y aún se mantiene inabalable. Y aquellos que nacieron de Dios tienen ese poder. Y ese poder tiene que fluir naturalmente para vencer todos los problemas de este mundo. Por eso, también el Espíritu de Dios afirma categóricamente: es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. Son 8 da manhã com 45 minutos. Se você necessita de nossa orientação e ajuda, não importa sua religião, você pode receber a ajuda de Deus através da fé. Você pode chamar-nos ao 717-9180 ou através do WhatsApp, qualquer hora do dia, enviar mensagem. Se você quer conversar, se você necessita de uma orientação e colocar em oração a alguém de sua família, você pode ir ao 782-3314 escrever-nos e vamos estar em oração por você. Amém? E se você quer hoje vir a receber a oração e a determinação de sanidade, pode vir. Ahorita 10 da manhã, o pastor Robert estará ministrando a cura divina sobre os que creem. Depois, 3 da tarde, também estará o pastor Robert. E às 6h30 da tarde, o pastor John viene para determinar a sanidade sobre os que creem. Pois o pastor Robert estará yendo a Rincón, no Clube Real Rincón, para ajudar as pessoas allá às 6h30 da tarde com um equipo de fé para cumprir o que diz a Bíblia. Se há algum enfermo entre vosotros, chame a los ancianos de la igreja, los pastores, e eles harão a unção com el aceite e a oração de fé sanará al enfermo. Amém? Vamos orar por Eliana Ayala. Vamos colocar aqui dentro do aceite o nome da senhora Eliana Ayala. Também a senhora Nelly Sabaleta. Também vamos colocar dentro do aceite o nome. E a senhora Luanda Rodrigues. Seu nome aqui dentro do aceite. A senhora também que nos pede oração, a senhora Maria Marcano, disse: buenos dias, pastor Oliveira, Deus lhe bendiga. Pido oração por la família, por sua família. Graças. Não tem que agradecer, senhora. Tem que preparar o vaso com água para o momento de la oração. São 8 da manhã, 47 minutos. Fíjese o que diz a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1 e o versículo 37. Também vou a ler a versão Palavra de Deus para Todos, PDT. Disse: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Quando nós leemos esta pequena frase del versículo 37, nos alegramos, porque aunque para as pessoas parezca impossível, a família suya cambiar, seu caráter cambiar, essa enfermidade desaparecer,
para Deus é possível. Pois este domingo nós estaremos realizando o outro clamor para que Deus haga lo impossível. E o povo subirá ao altar e colocará suas petições, qual é o impossível que eles querem, em cima do altar, como isso o sacerdote Zacarias, e Deus mandou um ángel para trazer a ele uma resposta. Antes da oração, quero que você ponga muitíssima atenção a esse testemunho. Esta senhora viu lo impossível de Deus em sua vida. Mi hijo le diagnosticaron a la edad de 2 años un virus en el cerebro, el cual lo dejó sin hablar, sin escuchar, no sostenía la cabeza, no fijaba la mirada, dependía de una traqueostomía para poder respirar, de una sondita para poderlo alimentar. Para él no había nada que hacer. Lo que él tenía, pues no, ni con rehabilitación, solamente pues un milagro de Dios, ¿no? Para que él fuera sanado. Él comienza a convulsionar, se caía de la nada y nosotros lo llevamos al doctor. El doctor dijo que, porque igual él había dejado de comer, entonces el doctor, su pediatra había dicho que él se caía porque tenía debilidad, porque había dejado de comer, entonces por eso su cuerpo estaba débil, él se caía. Entonces sus convulsiones cada día eran más constantes y fue el diagnosticado que tenía el cerebro inflamado y poco a poco él fue perdiendo todo, el sostener la cabeza, el sentarse, al grado de que él ya no me reconocía. O sea, lo alzaba yo y ya no me conocía, gritaba, quería estar con la enfermera, ¿no? Fue muy doloroso porque fue de una semana para otro, es completamente verlo después de un niño sano, un niño que caminaba, corría, completamente sano. Había sido un niño que ya no me conocía, que ya no tenía, que dependía de la traqueostomía para respirar, de una sondita para alimentarlo. O sea, los doctores pues igual lo desahuciaron, para él ya no había nada que hacer, lo único que nos mandaron fue a rehabilitación para que él tuviera una calidad de vida. Entonces era muy doloroso para nosotros, al principio fue eso, después fue económicamente, porque al principio nosotros comenzamos a deshacernos de nuestras cosas para poder solventar los gastos muy muy fuertes para mantener la enfermedad. Ya después fue pedir prestado para poder solventar los gastos. Después de ahí ya nadie nos quería prestar dinero porque ya debíamos muchísimo dinero. Entonces en nuestra desesperación nosotros acudimos a los brujos, a las limpias, al santero y completamente nada. Y ni siquiera ahí nos daban esperanzas de él. Nos decían que el daño que había sufrido era muy grande, entonces él ya no había nada que hacer. Cuando yo estaba pasando esta situación difícil, yo creía que Dios me estaba castigando, que era un castigo de Dios. Entonces yo creí que mi caso era un caso imposible, algo que no tenía solución. Aunque me costaba y era difícil para mí aceptar, pero incluso los doctores me decían que buscara ayuda psicológica porque yo tenía que aceptar a mi hijo como él era. Llego al Templo de los Milagros y gracias a que me regalaron un periódico, entonces fue cuando ahí yo encontré, bueno, por lo que yo escuchaba, que lo imposible que había en mi vida iba a ser posible, pero todo era a través de mi fe, usando mi fe. Yo hice un voto con Dios, entonces yo decidí entregar completamente mi vida a Dios, entregarme a Dios, entregarme en el altar. Dios me respondió porque anteriormente mi hijo, días antes, él no tenía ni sensibilidad en las piernas, entonces una semana antes de que yo entregara mi voto con Dios, él comenzó a caminar de la nada, entonces fue ahí cuando yo comprobé el poder de Dios. Han pasado 6 años de cuando yo llegué al templo y yo veo a mi hijo completamente en su salud, completamente sanado, él corre, brinca, habla, escucha, o sea, completamente un niño sano, un niño feliz, un niño bendecido. Y incluso los doctores se quedan sorprendidos, ¿no? Porque por el diagnóstico que él tenía,
Entonces ha sido una bendición muy grande de Dios. Hoy puedo ver mi vida transformada, mi familia transformada, mi matrimonio transformado, completamente todo renovado económicamente, pues nosotros pagamos las deudas grandes que teníamos. Pues la felicidad de ver a mi hijo completamente sano. En todos los sentidos, Dios ha bendecido en nuestro interior. Hoy hay paz, hay felicidad en nuestra casa. Yo puedo confirmar que hay un Dios que hace lo imposible, hacer posible. Un Dios que bendice, un Dios que restaura. Solo es creer, entregar nuestra vida a Él, entregarle todo, completamente todo para Él, y Él tiene mucho más que darnos a nosotros. Usted ya procuró a tantos especialistas, los mejores médicos, abogados, las mejores clínicas de recuperación, los mejores psicólogos, especialistas y más especialistas que hicieron de todo lo que estaba en su alcance. Pero ninguno de ellos es especialista en lo que es imposible. Para esto, solamente Dios, el único especialista en lo imposible. Él multiplicó panes y peces, anduvo sobre el mar, resucitó a muertos. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En este momento en que usted llega a los límites humanos, es el momento ideal para Dios manifestar lo sobrenatural en su vida. Participe de los 3 domingos de lo imposible y alcance, por la fe, el milagro de Dios en su vida. Domingo, especialmente a las 7 y 9 de la mañana, 3 de la tarde y 6 y 30 de la tarde, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Pariba, número 32. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Oh Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesús, estamos, mi Señor, en oración juntamente con este pueblo, esta madre que tiene la fotografía de sus familiares, de sus hijos e hermanos, este padre de familia que ha luchado para tener una familia de pie, esta persona, mi Señor Jesús, que no quiere, no acepta más estar enferma encima de una cama, com a vida desordenada, com a vida de cabeça para baixo. Oro por ellos, para que su mano los alcance, que su poder, mi Deus, venga levantar ao caído, dar fuerzas e ânimo ao que, mi Senhor, ha perdido a fé. São tantos problemas em casa, no trabalho, problemas de ordem física, espiritual, que ella não suporta mais. Senhor, por la fé, que su poder la alcance, para quitar el mal, esta carga maligna e levar vida. Senhor, hemos mostrado a esta persona que para ella há uma salida. Tantas vidas han sido transformadas. ¿Por qué la vida de ella no la sería? Entonces, dale ánimo, fuerzas e coragem para que esta persona vença todo e te busque. Porque se ella le busca, ella te encontrará. Senhor, oro por cada nome que está aqui en el aceite. Famílias inteiras, famílias, matrimônios, pessoas que escreveram seus nomes em nome de suas famílias em nossa página, nos enviaram mensagens e aqui estão seus nomes. Traga vitória para que esta pessoa dê testemunho de que o Senhor é grande. Bendiga el vaso con agua por la fe. Cuando ella beba, no sea un agua normal, sea el agua bendita. Cuando ella beba, sea curada, livre e bendecida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, diga amém. Deus ha oído nossa oração. Pode beber del agua e seja curado
y bendecido por la fe. Amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Graças a Deus, é esta igreja que Deus quer, uma igreja forte, uma igreja poderosa. Talvez você não faça parte desta igreja, você ha estado aí do outro lado, escutando-nos todas as manhãs, todos os dias, e você disse: pastor, a vezes não tenho forças. Então você receba forças agora. Não importa a sua religião, você não tem que pagar absolutamente nada, você é bem-vindo. La dirección de nuestra iglesia, Calle Industria Pariba, número 32. Y sepa que al venir, traiga esa espada aquí, traiga esa arma que usted tiene, que es la palabra de Dios, porque nosotros hablaremos de lo que está escrito y hablaremos con fe, sin miedo, con poder y autoridad y creyendo que Dios traerá respuestas. Hoy le esperaremos 10 de la mañana, 3 de la tarde, a las 6:30 de la tarde. Y mañana nosotros estaremos buscando la presencia del Espíritu Santo, principalmente a las 6:30 de la tarde. Que tenga una feliz mañana. O programa chegou a seu final. Um saludo a você que nos acompanhou por Rádio Alfa 93.1 FM. Eu sou o pastor Oliveira e me estuvo comigo o pastor John e estamos listos e sempre dispostos a orientar-te e ajudar-te através do poder da palavra de Deus e do Evangelho. Também está o pastor Robert. Nós três estamos dispostos a ajudar-lhe. Amém? Que tenha uma feliz manhã. Saludo a você também que participou através de nossa página do Facebook. Será então hasta la noche con el programa Punto de Fé y mañana tempranito con el programa Hablando de Vida, un día más. Chao, chao. Esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación.
Medidas para evitar la propagación del COVID-19 coronavirus. Acatando las normas impuestas por el gobierno para el combate contra el COVID-19 coronavirus, las cuales son evitar aglomeración, higiene y distancia social, la Iglesia Universal del Reino de Dios aquí en Bonaire ha tomado estas medidas para que usted pueda participar de nuestros cultos de una manera segura. Por esta razón, al usted llegar a la iglesia, será recibido por uno de nuestros obreros. Inmediatamente usted será dirigido al dispensador de gel antibacterial para desinfectar sus manos. Después de desinfectar sus manos, usted podrá tomar asiento en la silla que previamente fue esterilizada. Usted puede observar que cada silla tiene la distancia sugerida. De esta manera, usted podrá participar de la reunión de una forma confortable y segura. La Iglesia Universal del Reino de Dios, ayudando a prevenir el COVID-19. Todos están bienvenidos. Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana. Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde con el estudio del oro y del altar y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.